Hola a todos. Bienvenidos a Librízate, donde hoy nos sumergimos en La liberación del alma de Michael A. Singer. Michael A. Singer. Ahí está. Y bueno, para este deep dive tenemos un resumen del libro, Ajá. un audiolibro resumido, Genial. e incluso una reseña analítica. Tenemos de todo. Wow. Sí, un verdadero festín de información Sí. para destilar la esencia de la filosofía de Singer Exacto. y ver cómo nos puede ayudar a todos nosotros A cada uno de nosotros. a alcanzar una mayor paz interior y libertad. A mí me encanta. Y una de las ideas más intrigantes que encontré fue este concepto del compañero de cuarto interno. ¿Sabes? Esa voz incesante en nuestras cabezas. Sí. Singer no dice que lo silenciemos, Ajá. sino que nos hagamos conscientes de él, que lo observemos sin juzgarlo. Claro. Casi como si estuvieras compartiendo un piso con alguien un poco peculiar. Exactamente. Y lo curioso es que esa voz, ese compañero, puede aparecer incluso en momentos de felicidad. Sí. El libro menciona la experiencia de enamorarse. Y cómo esa voz puede encontrar maneras de preocuparse, de robarle un poco la alegría al momento. Es fascinante, ¿no? Como si esa parte de nosotros se resistiera a la felicidad plena. Claro. ¿Y qué propone Singer para lidiar con esta voz? Porque ignorarla no parece ser la solución. Bueno, uno de los primeros pasos, según Singer, es reconocer que no somos esa voz, Ajá, que hay algo más allá de ese parloteo mental. interesante. Y para eso se basa en la famosa pregunta del sabio Ramana Maharshi. Y sí. ¿Quién soy yo? Esa pregunta me deja siempre con la mente dando vueltas. ¿Cómo la utiliza Singer en este contexto? La usa para guiarnos a mirar más allá de las etiquetas superficiales. Ah. Nombre, trabajo, roles sociales. Ah. Todas esas cosas cambian constantemente. Claro. Pero hay algo en nosotros que permanece constante, que observa todos esos cambios. Nuestra conciencia. Claro, como el observador silencioso de nuestra propia película mental. Exactamente. ¿Y cómo se conecta esto con la idea de la liberación del alma? Bueno, al darnos cuenta de que no somos esa voz. De que hay algo más grande. Bueno. Empezamos a liberarnos de su dominio. Interesante. Singer también habla del corazón. Ah, sí. No solo como órgano físico, Ok. sino como un centro energético. Leí sobre eso en el resumen del libro. ¿Podrías explicarlo un poco más? Nuestras respuestas emocionales, sobre todo las que no hemos procesado completamente, pueden crear bloqueos en esa energía del corazón. Entiendo. Es como si las emociones se quedaran atascadas, creando nudos energéticos. ¿Y eso cómo se manifestaría en la vida real? Porque a veces me cuesta imaginar estas cosas de la energía. Singer usa la analogía de un coche. Ajá. Imagina que ves un coche en particular Ok, y te provoca una respuesta emocional inesperada. ya, Quizás ira o tristeza. entiendo. Resulta que ese coche te recuerda un evento del pasado que no has resuelto. Un accidente, una discusión. Entiendo. Es como si esa emoción del pasado estuviera conectada a la imagen del coche Exacto. y se activara cada vez que lo vemos. Qué Exactamente. interesante. Y hasta que no liberemos esa energía atascada, esa emoción seguirá condicionando nuestras reacciones. Bien. Para Singer, abrir el corazón Ajá. y permitir que la energía fluya libremente Sí. es fundamental para experimentar amor, alegría Ok. y una conexión más profunda con el mundo. Suena un proceso bastante liberador. Sin duda. Pero imagino que no siempre es fácil. Tienes razón. No. Singer es bastante claro en que el camino hacia la liberación no siempre es cómodo. Sí. Implica confrontar nuestro dolor interno, Ajá. esas emociones que hemos tratado de evitar. Es como cuando barremos el polvo debajo de alfombra, ¿verdad? Oh. Sabemos que está ahí, pero preferimos no verlo. Ah. ¿Qué dice Singer sobre esto? Su argumento es que evitar el dolor es una estrategia inútil. Ok. Ese dolor, esas emociones no resueltas se quedan dentro de nosotros, influyendo en nuestras decisiones y moldeando nuestra personalidad sin que nos demos cuenta. Entonces, la clave sería enfrentar ese dolor de frente. Suena un poco intimidante, para ser honesta. Yo sin duda. No. Pero Singer lo plantea como acto de valentía, como el primer paso hacia la verdadera liberación. Interesante. Y aquí es donde entra el concepto de la zona de confort. Ajá, Esa jaula mental ajá. que nos protege, pero Ya. también nos limita. ¿Te refieres a esa sensación de comodidad
que a veces nos impide probar cosas nuevas, salir de nuestra rutina. Exactamente. Ajá. Singer nos dice que muchas personas, Ajá. en lugar de intentar escapar de esa jaula, Sí, se dedican a hacerla más cómoda, claro. evitando a toda costa el miedo y la incomodidad que implica salir al exterior. Es una imagen muy potente, como si prefiriéramos quedarnos en una habitación pequeña y conocida, Sí. en vez de explorar el mundo que hay afuera. ¿Y cómo propone Singer que rompamos con esa zona de confort? Bueno, una de las ideas que propone es el concepto taoísta de la no resistencia. Ajá, Aceptar la vida tal como se desarrolla, sí. sin luchar contra la corriente. Ok. Es como aprender a nadar con la corriente en lugar de contra ella. Ya. La experiencia se vuelve mucho más placentera. Suena lógico, pero ¿cómo se traduce eso a la vida diaria? ¿Cómo dejamos de resistirnos a las cosas que nos desagradan? Que esa es una pregunta que exploraremos más a fondo en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Ah, Por ahora te dejo con esta idea. Ajá. ¿Cuáles son las paredes de tu zona de confort? Oye. ¿Estás listo para empujar esos límites y explorar lo que hay más allá? Uf, me has dejado con mucha tela para cortar. Creo que necesito un momento para procesar todo esto. Tómate tu tiempo. Retomando nuestra conversación sobre la liberación del alma, Sí. recordemos esa pregunta que nos dejó pensando. Ajá, ¿quién soy yo? Sí, me quedé dándole vueltas a eso. Decía que Singer la usa para ayudarnos a ir más allá de las etiquetas, ¿no? Exacto. Nos invita a mirarnos al espejo. Ajá. Y darnos cuenta de que esa imagen, aunque familiar, es solo una representación temporal. Es como un personaje que interpretamos en el escenario de la vida. Me gusta esa analogía. Entonces, si no somos ese personaje, ¿quiénes somos realmente? Ahí está la clave. Detrás del personaje está la conciencia que observa, Ah. la que experimenta. Ya. Esa conciencia es la respuesta. ¿Quién soy yo? Es la que permanece constante, Sí. a pesar de los cambios. Claro, como el testigo silencioso de nuestra propia película, como dijimos antes. Exactamente. Y hablando de experiencias, me llamó la atención el concepto de la espina interna Ajá. que usa Singer. Ok. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, imagina que tienes una espina clavada en el pie. Ajá. Puedes Oh. intentar ignorarla, seguir caminando como si nada, Sí. pero el dolor seguirá ahí afectando cada paso que das. Incluso podrías terminar cojeando o evitando apoyar el pie por completo. Exactamente. Y esa espina representa las respuestas emocionales no resueltas, Ajá. los traumas del pasado, Ok. que se quedan incrustados en nuestro ser. Es como si esa espina se convirtiera en el centro de nuestra atención, impidiéndonos disfrutar del presente. Y Singer nos dice que la solución no es construir muros alrededor de la espina, Ajá. sino enfrentarla, extraerla con cuidado Ok, y permitir que la herida sane. ya veo. Puede ser doloroso al principio, Sí. pero es la única forma de liberarnos de ese dolor constante. Eso me lleva a pensar en la idea del corazón como centro energético. Si esa espina representa un bloqueo, ¿cómo podemos desbloquear el corazón para que la energía fluya libremente? Buena pregunta. Singer nos recuerda que tanto el aferrarnos a lo positivo como el resistirnos a lo negativo Ajá. crean bloqueos. Entiendo. La clave está en permitir que las experiencias fluyan a través de nosotros, Ok. sin aferrarnos ni rechazarlas. Es como aprender a surfear las olas, ¿verdad? O sea, no se trata de controlar la ola, sino de fluir con ella. Exactamente. Qué buena analogía. Y para alcanzar ese estado de fluidez, Singer nos propone el camino de la no resistencia. Ok. Aceptar lo que es sin luchar contra la realidad. En el resumen del libro mencionaban una analogía de una casa. Tiene que ver con esto. Sí, la analogía de la casa con ventanas cerradas y cortinas gruesas. Ajá. Afuera puede haber un sol radiante, pero el interior de la casa permanece oscuro. Entiendo. Esas paredes representan nuestros miedos, nuestras creencias limitantes, todo lo que nos impide abrirnos a nuevas experiencias. Exacto. Y Singer nos invita a abrir esas ventanas, Ah. a dejar entrar la luz, Sí. a darnos cuenta de que el mundo exterior no es tan amenazante Ok. como lo percibimos. Es como liberarnos de una prisión autoimpuesta. Y hablando de prisiones, ¿qué me dices del concepto de la falsa solidez? Recuerdo haberlo leído en la reseña, pero no me quedó del todo claro. Es la tendencia a buscar estabilidad Ajá. en cosas que son por naturaleza inestables. Ok. Nos aferramos a nuestras posesiones, a nuestros roles sociales, a nuestras ideas preconcebidas. Como si fueran pilares sólidos en un mundo cambiante. Claro, como si al aferrarnos a esas cosas pudiéramos evitar el cambio, la incertidumbre de la vida. Pero la realidad es que todo está en constante flujo. Sí. Nada permanece igual para siempre.
Entiendo. Y al aferrarnos a esa falsa solidez nos resistimos al cambio y nos perdemos la oportunidad de experimentar la vida en toda su plenitud. Es como intentar sujetar con fuerza un puñado de arena, ¿no? Cuanto más apretamos, más se nos escapa entre los dedos. Exactamente. Qué buena imagen. Singer nos propone un camino diferente. Ajá. Soltar, dejar ir fluir con la corriente de la vida. Ok. Y para ayudarnos en este proceso nos presenta la práctica de la meditación. A la meditación, siempre he tenido curiosidad por probarla, pero me da la sensación de que es algo muy difícil de aprender. No tiene por qué serlo. Ah, La meditación es, en esencia, prestar atención a la respiración, ajá. observar los pensamientos y las emociones sin juicio, Ok. como nubes que pasan por el cielo de nuestra mente. Es como crear un espacio de paz interior, un refugio donde podemos observar la tormenta sin dejarnos arrastrar por ella. Exactamente. Interesante. Y esa capacidad de observar sin juicio Ajá. nos lleva a otro concepto interesante que explora Singer, Sí. la contemplación de la muerte. La muerte. Un tema que muchos preferimos evitar. ¿Cómo la aborda Singer? No desde un punto de vista morboso, sino como una herramienta para vivir una vida más plena. Ya. Al reconocer nuestra finitud, nos damos cuenta de la preciosidad de cada momento. Interesante. Es como si al mirar a la muerte a los ojos, Ajá. la vida cobrara un nuevo significado. Es una perspectiva bastante radical, ¿no? Pero tiene sentido. Si no tuviéramos conciencia de nuestra propia muerte, quizás no valoraríamos la vida de la misma manera. Exactamente. Singer nos anima a no esperar a que la muerte llegue para darnos una lección, Claro. sino a vivir cada día como si fuera el último, Ya. apreciando las pequeñas cosas, persiguiendo nuestros sueños y cultivando relaciones significativas. Es un llamado a vivir con más intención, a no posponer la felicidad para un futuro incierto. Y para finalizar esta parte de nuestra inmersión, Ajá. me gustaría retomar el concepto del camino del medio, esa sabiduría ancestral que Singer nos presenta a través del Tao. Sí, recuerdo que lo mencionaste al final de la primera parte. ¿Puedes explicarlo un poco más? El Tao nos enseña que la vida es un constante equilibrio Ok. entre fuerzas opuestas, Ajá. el yin y el yang, Sí. la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Ya. La clave para vivir en armonía está en encontrar ese punto medio, Ajá. ese equilibrio dinámico que nos permite fluir con la vida sin apegarnos a los extremos. Es como encontrar el punto justo entre el exceso y la deficiencia, ¿verdad? Ya. Ni demasiado ni demasiado poco. Exacto. Y Singer nos invita a observar nuestra propia tendencia a irnos a los extremos, Sí. ya sea en nuestras emociones, en nuestras relaciones o en nuestra forma de pensar. Claro. Es como si nos recordara que la virtud está en el punto medio, en la moderación, en la capacidad de encontrar la justa medida en todo lo que hacemos. Wow, creo que necesito un momento para digerir todo esto. Hay tantas ideas para reflexionar, tantos caminos para explorar. Tómate tu tiempo. Lo importante es que estas ideas resuenen en ti, Sí. que te inspiren a seguir indagando en tu propio camino hacia la liberación del alma. Y para aquellos que quieran profundizar aún más en la filosofía de Michael Singer, les recordamos que pueden encontrar más información sobre Liblízate en el enlace de abajo. Y continuando con este viaje hacia la liberación del alma, Sí. quiero recordar un concepto que a veces olvidamos, Ajá. la elección de la felicidad. Te refieres a que la felicidad no depende solo de las circunstancias externas. Eso me intriga porque a veces parece que la felicidad nos esquiva, Claro. que está fuera de nuestro control. Singer nos plantea que la felicidad es una decisión, Ajá. una elección consciente que podemos hacer en cualquier momento, Ok. independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Es una idea poderosa, ¿no? Como si tuviéramos un interruptor interno que podemos activar para acceder a un estado de alegría. Pero siendo realista, ¿cómo se logra eso cuando la mente está llena de preocupaciones y miedos? No se trata de negar las dificultades, Ok. ni de fingir que todo está bien. Ajá. Singer nos invita a observar esos pensamientos y emociones sin juicio, ¿Ya? como si fueran nubes que pasan por el cielo de nuestra mente. Entiendo. Y desde esa posición de observador, Ajá. podemos elegir cómo responder ante ellos. Entiendo. No se trata de controlar los pensamientos, Exacto. sino de cambiar nuestra relación con ellos. ¿Y qué papel juega el corazón en todo esto? Recordemos la analogía de los ojos amorosos de Dios que usa Singer. Ajá. Nos invita a mirar el mundo a través de esos ojos, Ok. a ver la belleza y la perfección en todo lo que nos rodea, Ya. incluso en las experiencias que nos parecen dolorosas o difíciles. Es como si nos pusiéramos unas gafas especiales que nos permitieran percibir la realidad desde una perspectiva más amorosa Sí. y compasiva.
Exactamente. Y al hacerlo, nos liberamos del juicio, de la crítica, de la necesidad de controlar o cambiar lo que es. Ajá. Nos abrimos a la experiencia del amor incondicional, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Es un cambio de perspectiva radical, ¿no? Pasar de la resistencia al amor, de la crítica a la aceptación. Y para Singer, esa experiencia de amor es la esencia misma de lo divino. ¡Wow! La conexión con la fuente de toda la creación. Oh. Es un camino que nos lleva a trascender nuestra individualidad y a reconocernos como parte de un todo interconectado. ¡Wow! Creo que necesito un momento para procesar todo esto. Son ideas que realmente invitan a la reflexión, a cuestionar nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con nosotros mismos. Tómate tu tiempo. Sí. Lo importante es que esas ideas te inspiren a seguir explorando, a seguir buscando tu propia versión de la liberación del alma. Sin duda, este deep dive me ha dejado con mucho en qué pensar. Me alegra escuchar eso. Y bueno, para aquellos que quieran profundizar aún más en la filosofía de Michael Singer, les invitamos a hacer clic en el enlace de abajo para seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos. Hasta la próxima.